Los materiales que necesitaremos serían ganchillo, hilo de color verde y blanco, tijeras y una aguja lanera. Para comenzar vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que terminemos el anillo mágico vamos a ir con la siguiente vuelta. Esta será una vuelta de 6 aumentos. Una vez que terminamos de hacer la segunda vuelta y tenemos nuestros 12 puntos, marcamos nuestro inicio de vuelta y vamos a hacer desde la vuelta 3 hasta la vuelta 7 vueltas de puntos bajos sin aumentar ya ningún punto. Es decir, vamos a hacer 4 vueltas de 12 puntos bajos. Una vez que hayamos terminado hasta la vuelta 7, lo que vamos a hacer es importante, pongan mucha atención. Vamos a realizar 5 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengamos este va a ser nuestro primer pétalo y vamos a realizar un punto deslizado en el punto siguiente. De esta manera y nos vamos a ir al punto que le sigue y vamos a volver a hacer otros 5 puntos bajos en ese mismo punto. De esta manera vamos a ir haciendo los pétalos y lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta nos deben de quedar 5 pétalos. Se debe ver más o menos de esta manera. Una vez que hagamos el último punto deslizado vamos a hacer una cadena ahí mismo y vamos a cortar una hebra no tan larga porque esto simplemente lo vamos a esconder en el mismo tejido. Para esconderlo vamos a utilizar nuestra aguja lanera, enlazamos este hilo y lo vamos a atravesar por el punto más cercano por la parte de atrás de esta forma y lo vamos a ir atravesando a través de cada uno de los puntos de las vueltas, así, para simplemente jalar y cortamos este hilo. Así quedaría escondido y ya tenemos la primera lili. De estas tenemos que hacer 2. Ahora les voy a enseñar cómo hacer estas lindas hojitas para ajustar el llavero. Trabajaremos con el hilo verde y con él vamos a hacer un nudo corredizo. Y en él vamos a realizar 6 cadenas. De ahí nos vamos a regresar dentro de la segunda cadena y en él vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto y vamos a repetir un medio punto alto. Y en el punto final, punto bajo. Aquí en este punto final lo que vamos a hacer es un punto extra para poder darle el giro al tejido. Y vamos a repetir el patrón pero del otro lado. Haremos punto bajo, medio punto alto, un punto alto, otro medio punto alto, vamos a cortar esta hebra de inicio para que no nos estorbe más y como último otro punto bajo. Así terminamos una de las 2 hojitas. Ahora vamos a hacer la segunda. Para ello, aquí mismo sin cortar, vamos a realizar otra vez las 6 cadenas. Y vamos a repetir el mismo proceso. Aquí nuevamente vamos a hacer 2 puntos bajos en este último. Solo que la única diferencia va a ser que este último punto bajo, a la hora de hacerlo vamos a pasar el hilo por detrás para que desde el otro lado terminemos de
hacerlo. Y así podamos darle vuelta a lo que es la unión de las hojitas. Entonces repetimos lo mismo del otro lado. Cuando terminemos esa serie vamos a tomar el último punto y lo vamos a unir con el primero, haciendo un punto deslizado de esta forma, y aquí vamos a hacer una cadena para asegurar el tejido. Cortamos hebra, sacamos nuestro crochet y para poder esconder esta hebra vamos a usar nuestra aguja lanera. Vamos a pasar este hilo hacia la parte de atrás y vamos a atravesarlo por las hebras del tejido de atrás para poder esconderlo. De esta manera atravesamos por toda la hojita, por la parte de atrás. Ya que hayamos atravesado por toda la hojita, vamos a cortar el excedente. Y así es como nos va a quedar. Esto lo ponemos a un lado por un momento y ahora vamos a hacer la cadena. Básicamente estas son únicamente puras cadenas, solo que debemos de medir de qué tamaño lo necesitamos. En este caso yo voy a hacer 25 cadenas. En este caso al final terminé haciendo 50 cadenas para que me quede una mitad de 25 y otra mitad de 25, más o menos para que rodee las hojitas y mi bolso. Una vez que tengamos terminada la cadena vamos a cortar y estas dos hebras las vamos a unir junto con las lilies. Vamos a ensamblar todo y lo que vamos a realizar primero es que con nuestra aguja lanera vamos a asegurarlas dentro de las flores. Atravesamos por la parte de atrás, atravesamos la flor de esta forma, que pase por completa la cadena, para poder aquí hacer un nudo. Ya que tenemos bien asegurado este vamos a cortar el excedente y así es como queda asegurada una de las flores. Hacemos lo mismo del otro lado. Nos va a quedar de esta forma y ahora nos toca acomodar las hojitas para poder ajustarlas. Lo que vamos a hacer es con nuestro crochet, con nuestro ganchillo vamos a atravesar la mitad de las hojitas y vamos a sujetar justo el centro de la cadena para poder atravesarlas. Una vez que pase, prácticamente esto queda listo, ya que estas hojitas van a poder ajustarse de esta forma. Ahora, como paso extra, esto lo pueden omitir, pero yo les recomiendo para que tengan un mejor acabado. Con un pedacito de hilo amarillo lo hacemos bolita y lo vamos a introducir de esta manera. Pero para que quede bien sujeto, lo que vamos a hacer es ocupar silicón. Vamos a ubicar el silicón para poder llenar el fondo de esta manera. Una vez que llenamos el fondo, hacemos bolita el hilo y lo vamos a introducir de esta forma. Lo podemos empujar con nuestro ganchillo. De esta manera queda un mejor acabado y así evitamos que se vea ese fondo verde donde está nuestro nudo final. Así se ven ya con nuestro relleno amarillo. Y este es el resultado final. Literalmente acabo de venderlo. Me vine a la plaza para entregarlo porque lo ofrecí y ya me lo compraron. Suscríbanse para que no me esté muriendo de calor con esta luz. Hace mucho calor aquí donde yo vivo.